Antigua canción de Luisito Rey, El Loco. Dice, si supieran por qué es mi locura, si supieran por qué es mi amargura, por qué es mi agonía, aquellos que me llaman loco, aquellos tal vez llorarían. Hoy día, señor, señora, vamos a hablar de la salud mental. Obviamente que esa palabra loco es una palabra del lenguaje popular, es una palabra que no es una palabra médica, no es una palabra científica. El pueblo, en su sabia determinación de palabras, de uso de palabras, pues desde muchísimo tiempo llamó loco, loca, a una persona que no está en la norma, no cumple la norma, está excéntrica, se llama, está fuera de lo que es el comportamiento habitual. Y esto que llamamos locura, que se llama locura en el lenguaje popular, se engloba ya en el campo de las ciencias biológicas dentro de lo que se llama la salud mental. Y la salud mental, señor, señora, es sumamente importante. Y esto es importante aclararlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando hablamos de salud, la mayor parte de la gente, cuando hablamos de salud, cree que solamente hablamos del hígado, del corazón, del pulmón, del hueso, del ojo, de la presión alta, de la diabetes, del cáncer. ¡Ay, eso es la salud! Entonces, cuando se hacen encuestas o lo que sea, dicen quiero más hospitales, más médicos, más cirujanos. Y nos olvidamos que el ser humano, señora, tiene dos esferas más aparte de la salud física, que es la del cuerpo, que son importantísimas. Una es la salud mental, las frustraciones, las penas, las alegrías, la tristeza, la depresión, la fobia, la obsesión, el trastorno obsesivo, compulsivo, la psicosis. Eso no está en el hueso, ni en el pecho, ni en el corazón, ni en la espalda. Eso está en la salud mental. Y por supuesto hay una tercera dimensión, que es la parte de la salud espiritual, que es la chispa de la vida, las ganas de vivir, de ir para adelante, de tener familia, tener amigos, tener a Dios. Es decir, creer en algo e ir para adelante. El alma, el espíritu. Entonces, aquella persona que piensa que salud solamente es más hospitales y que me operen y que mi dedo, y se olvida de la salud mental, está olvidándose de algo sumamente importante. Y el programa de hoy día tiene que ver con la salud mental. Tenemos dos especialistas. Tenemos a un profesional de la psicología y tenemos a un psiquiatra, médico psiquiatra. Y el tema de conversación va a ser la salud mental en el Perú, pero quiero darle un ángulo, señor, señora, práctico para usted, que está escuchando el programa en la casa. Vamos a escuchar estadísticas, ya usted de repente sabe de memoria que sí, que el Perú que tiene tanto % de depresión, que tiene todo. Pero hoy día también quisiera que todos aprendamos cuál es el impacto que tiene en nuestro Perú el uso del alcohol sobre la salud mental del peruano, de la peruana. ¿Cuál es el impacto que tiene en la salud mental del peruano o la peruana el uso de drogas, la cocaína, la pasta básica de cocaína, la marihuana, la anfetamina? Y eso es lo que vamos a conversar con nuestros invitados. La psicóloga Azucena Ábalos, ella es especialista de vida, está con nosotros y la saludo a la distancia. Azucena, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en el programa. Buenos días, doctor Elmer, un gusto poder conversar con usted y gracias por la invitación y hablaremos francamente del tema de salud mental. Correcto, gracias. El doctor Humberto Castillo, quien es director general del Instituto Nacional de Salud Mental, también está con nosotros. Humberto, qué gusto saludarte nuevamente. Sí, buenos días, Elmer, qué gusto también de saludarle y compartir estas reflexiones que usted la está planteando también. Gracias, Humberto, muchísimas gracias. Pues lo que pasa es que nos olvidamos, Humberto, Azucena, la gente se olvida de que somos mucho más allá de un cuerpo. Somos una mente, somos un espíritu. Y si las tres cosas no están balanceadas, pues estamos mal. Yo a mi paciente les digo aquí en el preventorio que el mejor ejemplo de esto que hemos hablado está en los artistas de Hollywood, ¿verdad? El artista de Hollywood que aparentemente es una belleza por fuera, físico, todo lindo. Sin ir muy lejos, la cantante Whitney Houston, que falleció hace como 5 o 6 años, esta chica había estado una semana antes, Humberto, Azucena, en una fiesta
allí en Atlanta, y las fotografías que le tomaron indicaban pues a una chica preciosa, una señora en sus 40, linda, un físico extraordinario, y una semana después muere ahogada en la tina de baño de un hotel. Se hizo el pupú, se hizo el pipí en el agua, y cuando le hicieron el examen de sangre tenía alcohol, marihuana, cocaína, anfetaminas, pastillas para dormir, heroína. Todo tenía en su sangre. ¿Por qué? Porque su salud mental no estaba bien. Entonces, ¿de qué vale estar bien por fuera, Humberto, Azucena? Sí. Como dicen, ¿no? Flores por fuera y por dentro temblores. A ver, empecemos entonces, Azucena, por favor, a nuestros oyentes recuérdale cuál es la misión de Vida. ¿Qué es lo que hace de Vida en nuestra sociedad? Bueno, de Vida como ente rector del Estado en la política de manejo de drogas, por ejemplo, y que establece también todo un plan de lucha contra las drogas, ha establecido una serie de servicios y programas, y entre ellos les voy a hablar específicamente del servicio Habla Franco. Habla Franco es un servicio que ya está disponible al público desde hace 7 años a través de una línea telefónica y que atiende específicamente este tipo de casuística. Es decir, llama una madre, y concuerdo contigo, Elmer, cuando describes el tema de la salud mental, ¿no? Llama una madre bastante acongojada, desestructurada en ese momento porque ha hallado residuos o algún tipo de sustancia en la habitación o en casa, por ejemplo, de sus hijos, ¿no? Entonces la madre llama bastante desconfigurada emocionalmente, y lo que hay que hacer en ese sentido es una intervención digamos, basada en la contención emocional, ¿no? De la familia, porque es toda una familia en realidad que se desconfigura, se desordena producto del consumo de sustancias de uno de sus familiares, por ejemplo, ¿no? Entonces, De Vida tiene como misión, es una organización gubernamental que tiene como misión el manejo y la lucha contra las drogas en nuestro país. Correcto, sí. Muy bien. Humberto, el Instituto Nacional de Salud Mental tiene una misión muy importante. Recuérdale a nuestros oyentes cuál es la misión del Instituto Nacional de Salud Mental. Sí, la misión del Instituto Nacional de Salud Mental es atender los problemas de salud mental del país, investigar sobre ellos, plantear propuestas para el desarrollo de la salud mental en el país, tanto para la prevención cuanto para el cuidado, para la atención, ¿no? Porque este tema, como dices y como estamos diciendo, la pregunta que nos podríamos hacer también es ¿qué pasa por la mente de una persona como el artista que mencionabas para meterse a su cuerpo tanta toxina? ¿Para qué lo hace? ¿Qué busca? ¿Qué le motiva? ¿Qué hay en su mente, no? ¿Qué hay o qué no hay en su alma? ¿Qué no hay en su alma? Exacto, ¿qué le está faltando? Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a tratar de explorar en el programa con ustedes, ¿verdad? En las drogas, cómo está el consumo de drogas en el Perú. En un momento determinado lo vamos a preguntar a Azucena, que nos diga cuáles son las drogas que más se están usando. Y tú, Humberto, también que nos ayudes a entender cuál es el efecto de esas drogas en la psiquis, en la mente de una persona, y cómo eso puede ser gatillo para que tengamos entonces terribles problemas de salud pública. Regresamos entonces con el resto del programa. No se vayan en un momentito. Vamos a escuchar La Hora Satelital. 51 minutos pasaron ya después de las 11 de la mañana en todo el Perú. Esto es Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta en Washington. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestros estudios en RPP Noticias en Lima. Azucena Ábalos, quien es psicóloga especialista de Vida, que es la organización gubernamental que tiene como misión el control y el estudio del abuso de las drogas en el Perú, y el doctor Humberto Castillo, director general del Instituto Nacional de Salud Mental. Tema de conversación, señora, la salud mental en el Perú y cómo el abuso de sustancias, las drogas, influyen sobre la salud mental de la gente y si pueden o no convertirse en gatillos, así se llaman gatillos, que luego desencadenan tragedias que todos después lamentamos. Vamos a empezar con el doctor Humberto Castillo. Humberto, se acaba de publicar se ha publicado recientemente el estudio epidemiológico de salud mental en Lima Metropolitana y el Callao, y son cifras realmente fuertes. Dice que
el 25% de la población de Lima Metropolitana y Callao ha presentado algún desorden psiquiátrico en algún momento de su vida, el 25%, y una de cada 10 personas lo ha padecido o padece en el último año. O sea, 10% de la gente en Lima y Callao tiene en este momento un problema en su salud mental. Y que los trastornos de salud mental más frecuentes son la depresión, la ansiedad crónica y también la dependencia a las sustancias. ¿Qué se sabe del resto del país, Humberto? Esto es de Lima Metropolitana. ¿Cómo estamos a nivel nacional? Sí, Elmer, esto en general se repite a nivel nacional y también en el resto de países. Estos estudios revelan pues esta alta carga de la enfermedad mental y como dices, la depresión es la más importante. Se estima que en Lima podría haber 1 millón de personas que tengan síntomas de algún trastorno mental y aproximadamente 300,000 personas que puedan tener síntomas de depresión. Lo importante entender acá es que esta depresión y esta ansiedad se forman en la infancia y son como estas sensaciones de vacío, estas sensaciones de abandono, de tristeza, este sufrimiento emocional, mental, que a veces se trata de calmar con el alcohol o con otras drogas. Exacto, eso es lo que se llama la automedicación, ¿cierto? Así es, sí. Al carecerse de profesionales de salud, al carecer acceso al servicio de salud o al no querer ir a pesar de que hay acceso, la persona descubre, entre comillas, que tomándose unos tragos se le va la depresión por unas horas, que fumándose un par de pitos de marihuana ya se siente diferente, o si alguien le invita por allí pasta básica o cocaína, entonces ya se siente diferente y se empieza a automedicar con estas sustancias para llevar su depresión. Y es que las personas no se dan cuenta que estas emociones de ansiedad o estas emociones depresivas o de aburrimiento son síntomas de desórdenes, de enfermedades mentales y que tienen que ver con el cerebro, con la dinámica del cerebro. Pero como decías, a veces solo tenemos la idea de que solo tenemos un cuerpo mecánico y aun cuando pensemos en algo mecánico, el cuerpo tendría una computadora y esa computadora es el cerebro y la computadora también se puede descalibrar y hacer que la persona sienta cosas que no son congruentes con lo que está viviendo, como en el caso del artista que tenía todo, pero sentía que no tenía nada. Exactamente. Como dice la canción de Joaquín Sabina, era tan pobre que lo único que tenía era dinero. Sí, pues. Pero era pobre en el alma. No lo valoraba, no se daba cuenta. Exactamente, que tiene eso. Pobre en su salud mental. Claro. Entonces, digamos, como conclusión, el Perú, nuestro Perú, tiene un problema de alta prevalencia de problemas en la salud mental, siendo depresión la más importante. Podríamos, extrapolando esto, nos dices, decir que el 25% de la población en nuestro país tiene algún problema en la salud mental y el 10% tiene en este momento, digamos, un problema y no ha ido todavía a buscar ayuda. Azucena, dicho esto entonces, que tenemos un problema serio de salud mental en nuestro país, vayamos a las drogas. Correcto. Nos has enviado para hacer el programa unas estadísticas realmente impresionantes, Azucena. El consumo de marihuana, el consumo de pasta básica de cocaína, el consumo de cocaína, de anfetaminas, se ha duplicado, es el 100% en casi todo el Perú. Efectivamente, se ha duplicado y definitivamente en áreas, por ejemplo, en zonas de provincia, ¿no? Es ahí donde se ha duplicado, digamos, estos números, estas cifras, y totalmente de acuerdo con lo antes dicho, por ejemplo, con respecto al tema de que la salud mental se construye y se va formando, y en ella definitivamente el consumo de drogas, nosotros lo que hemos podido identificar, por ejemplo, que cuando una persona hace uso de sustancias, en realidad hay otros eventos en su entorno, tanto familiar, social, que gatillan, digamos, que la persona haga uso, digamos, de estas sustancias, y estas finalmente suelen ser el instrumento de algo, ¿no? Para poder, digamos, llegar o encontrar un estado, entre comillas, de estabilización. La persona se siente
caótica por dentro, muy mal por dentro. Hay una serie, como lo ha comentado el doctor, una serie de signos y síntomas que la persona no los detecta en su momento, pero que las drogas hacen de que este estado mental y emocional y espiritual de la persona finalmente se degeneren, ¿no? Exacto. Ahora, en nuestra sociedad, como en muchas sociedades en el mundo, tenemos dos tipos de drogas. Las drogas legales, ¿verdad? Que uno las compra en la tienda y a veces hasta el niño le manda a comprar. Ay, Pedrito, ven para acá, y el chiquito de 10, manda, tráete unas cervezas. Y Pedrito va y le trae cervezas al papá. O sea, las dos drogas legales que tenemos, el alcohol y la nicotina, alcohol y tabaco, y las drogas ilegales en las que están todo el resto. Digamos, excluyendo alcohol y tabaco, que ese es un asunto que vamos a ver en un momento, de las drogas ilegales, Azucena, en el Perú, ¿cuáles son las más usadas y si puedes decirnos en diferentes regiones? Correcto. A ver, por ejemplo, en el caso de las drogas ilegales, en nuestro país, la droga ilegal más utilizada o por la que hacen o realizan consultas es la marihuana, ¿sí? Seguida de la pasta básica y luego de la cocaína. No, es en el caso de las drogas ilegales. DeVida realizó un estudio en población escolar, adolescentes escolares, y en ella ha encontrado datos reveladores que más de la mitad de este grupo de estudio reporta, digamos, ya problemas o una relación problemática con el alcohol. Es decir, y es un tema que en algún momento también te lo he escuchado, Elmer, lo has comentado sobre el binge drinking, que es el de tomar en un solo evento, en una sola noche, por ejemplo, una serie de dosis o de vasos exagerados hasta llegar a la intoxicación. Claro. ¿No? Exacto. Ese es el muchacho o la muchacha que dice, yo no tomo, de lunes a viernes yo no tomo, yo voy a la universidad y tranquilo. Correcto. O el hombre, de repente adulto también, el oficinista o el señor que trabaja en construcción, yo no tomo, dice, mira mi familia, todo está bien. Pero cuando se junta con los amigotes y se hace una señal, se guiñan el ojo y esa guiñadita significa, compadre, vamos a chupar. Y se ponen a chupar y se toma 10, 12, 15 botellas de cerveza. Eso es lo que nos estás diciendo entonces. Correcto. Que se llama el problema con el alcohol, o sea, el borracho. Correcto, ¿no? Y llegan a estados severos de intoxicación y ocurre lo que vemos pues diariamente en las noticias, ¿no? Este tipo de eventos muy relacionados con la violencia, por ejemplo, ¿no? Exacto. O sea, eso es lo que vamos a ver. Entonces, se asocian mucho con esto, ¿no? Exacto. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Vamos a escuchar los titulares ahora en RPP Noticias. Vamos a enterarnos de todas las noticias del Perú y del mundo en los titulares. Cuando regresemos, señora, miren lo que nos han planteado nuestros invitados. El Perú es un país, como muchos países en el mundo, que tiene una enorme carga de personas con problemas en su salud mental, que usan las drogas y el alcohol para automedicarse. Y lo que nos está diciendo Azucena es que la droga está disponible, hay marihuana, hay pasta, hay cocaína, alcohol en cantidad. Vamos a ver ahora en el siguiente segmento cómo estas dos fuerzas interactúan, cómo interactúa esa enorme carga de enfermedad mental y la fácil accesibilidad al alcohol y a las drogas. Regresamos. Si supiera, 9 minutos pasaron ya después de las 12 del mediodía. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Esto es Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta en Washington, que está caliente, les cuento. 35 grados centígrados y una humedad como del 90%. Se siente casi 40 grados centígrados de temperatura por esta parte del mundo. Si usted recién prende la radio, está en sintonía, pues le cuento que estamos conversando, señores y señoras, sobre la salud mental en nuestro país. Estamos centrando la conversación en la interacción que existe entre la enorme cantidad de personas en nuestro país que tiene problemas en su salud mental y la rápida y fácil accesibilidad que tiene el público, el fácil acceso que tiene al alcohol, a las drogas y cómo estas dos fuerzas interactúan para que puedan ocurrir desgracias. Nuestros invitados, Azucena Ábalos, quien es psicóloga, especialista de vida, y el doctor Humberto Castillo, director del general del Instituto Nacional de Salud Mental. Entonces, como dije, ya el doctor nos ha dado toda una explicación de que los problemas de salud mental en el Perú
comprenden al 25% de los peruanos y 10% tienen activamente, en este momento que estamos hablando, un problema de salud mental. Y ya Azucena nos ha dicho que la marihuana es la droga número 1 de uso en el Perú, seguida de la pasta básica de cocaína y la cocaína. Y hay sustancias como el éxtasis, que está aumentando muchísimo en muchos otros lugares. Entonces la discusión la planteamos en el segmento anterior, señora, en que el doctor nos dijo, mucha gente que tiene problemas en su salud mental se automedica, es decir, usa la droga, el alcohol, para sentirse bien y no se da cuenta que está entrando en un problema más severo. Entonces yo quisiera preguntarle al doctor Castillo, Humberto, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es lo que es primero? Primero es la alteración en la salud mental, que hace que una persona busque la droga, como hemos dicho, para automedicarse muchas veces, o es que la persona tiene primero un problema de salud mental que lo lleva a buscar la droga. Y te digo esto porque muchas abuelitas y mucha gente dice, ese muchacho, esa muchacha debe ser pues un loco, un degenerado, por eso es que busca las drogas. ¿No será al revés? ¿Quién es primero, el huevo o la gallina? Yo creo que se dan las dos situaciones, ¿no? Una es cuando la persona entonces tiene estos síntomas de depresión, de ansiedad, de aburrimiento, y al no tener conciencia de que es un problema de salud mental, busca intuitivamente algo que le calme. Y entonces se encuentra en la droga, en el alcohol, con una especie de un mal tratamiento. La otra forma es que, digamos, las personas tenemos como dos modos de estar en la vida, un modo más racional, más público, digamos, y un modo más emocional. Y el alcohol es como si funcionara como un switch que te pasa del lado racional al lado emocional. Y entonces se usa en ese sentido que la gente habla de lubricante social. Y una vez que consume la droga o el alcohol, sí puede poner en marcha o activar otros problemas de salud mental. Y ahí es el tema principal, es la adicción. O sea, no todas las personas que consumen una sustancia se hacen adictos. Los que se hacen adictos son los que ya tienen una condición previa, una condición generalmente de un vacío emocional, una condición de ansiedad intensa, que donde el alcohol prácticamente se va convirtiendo en lo único que le da sentido y placer en su vida. Y entonces ahí ya podemos decir que la propia droga produjo ya este daño adictivo, pero que había condiciones también previas para eso. A ver, si quiero entender, lo que nos has dicho es que toda persona que usa, o la persona que usa una sustancia o el alcohol, no necesariamente va a quedarse adicta, no necesariamente va a abusar de esta sustancia. Eso es lo que nos has dicho, depende de su condición genética adictiva, digamos. Así es, y también genética influye ahí, ¿no? Eso, digamos, le da razón a aquellas personas que dicen que, y quiero después escuchar la opinión de Azucena al respecto, que dicen, mire, en realidad no hay ningún problema que los muchachitos prueben alguna marihuana o prueben algún traguito por aquí, por allá, porque la mayor parte no se va a quedar adicto, ni va a quedar, no se van a quedar, digamos, colgados en la droga. Ellos van a pasar su vida y eso va a ser como una experimentación. Eso es lo que puede ser. Puede ser que se quede como experimentación, como ocurre en muchas otras personas. Sin embargo, ya la propia experimentación nos va hablando de que esta persona tiene algunas deficiencias emocionales, algunos vacíos emocionales. O sea, una persona plenamente en su salud mental no requeriría una sustancia para alegrarse, para calmarse, para estar bien. Y yo sé que Azucena también quiere opinar al respecto, pero te digo esto porque me estoy poniendo en el lado del público, en el abogado del diablo, ¿verdad? Entonces cuando los padres, y me lo dicen a mí, doctor, mi hijo está fumando marihuana, y mi hijo me ha dicho, mire lo que me dicen, mi hijo me ha dicho y me ha enseñado una lista que he sacado del internet. Bill Gates ha fumado marihuana, Obama ha fumado marihuana, y tienen una lista de, digamos, personalidades mundiales que han fumado marihuana, han tomado alcohol. Y mi hijo me dice, mamá, yo no me voy a quedar en esta droga, yo la voy a superar. Mira toda la gente que lo ha hecho. Azucena, ¿cómo hay que responderle a un padre, a un niño que dice eso?
Bueno, es importante todo esto que estamos hablando porque es lo que se presenta, Elmer, en la consulta diaria que nosotros recibimos. Por eso quiero que este programa sea práctico para nuestros oyentes, por eso lo pongo. Sí. En el consultorio que nosotros tenemos, Allende Vida, esto es parte de, ¿no? Llega por lo general el padre, acongojado y muy preocupado, su hijo en primera instancia no quiere ir a consulta. Exacto. Y lo primero que te dicen es lo siguiente, ¿no? Mi hijo se ha acercado, me habla acerca de los beneficios, no sé de dónde ha sacado esta información, de los beneficios medicinales de la marihuana, y yo me quedo callada porque no sé qué es lo que le debo de decir, ¿no? Entonces, definitivamente hablamos de un principio también de riesgo, ¿no? Al utilizar drogas hablamos del riesgo. Efectivamente, concuerdo también con el doctor en el sentido de que hay personas que pueden utilizar drogas y puede quedar allí en un consumo de tipo experimental, ocasional. Pero hay ciertas condiciones que van a predisponer que la persona enganche, por llamarlo de alguna manera. Vamos a hacer una cosa, Azucena. Vamos a escuchar la hora satelital. Cuando regresemos, por favor, quiero que entre los dos, por favor, me den la lista, o le den al público, no a mí, sino a nuestros oyentes, la lista de esas precondiciones, de esos factores de riesgo. ¿Cuáles son los muchachos, las muchachas, las personas que tienen más posibilidad de quedarse colgadas con las drogas? Regresamos. 18 minutos pasaron después de la hora. Si le llama la atención esta música, señora, esta es la música Cortavenas de Portugal. Se llama el fado. Toda la canción, toda la letra de este fado tiene que ver con amores no correspondidos. ¿Por qué me dejaste? Tiene que ver con esa tristeza natural que muchas veces los amantes, las personas tienen y expresan, como el tango, como el vals criollo, que muchas veces tiene esa expresión popular de tristeza. Estamos conversando con Azucena Ábalos, ella es psicóloga, especialista de vida, y con el doctor Humberto Castillo, quien es director general del Instituto Nacional de Salud Mental, acerca de la salud mental en el Perú y cómo las sustancias, alcohol y las drogas pueden servir como gatillos para que se disparen momentos en que después todos lamentamos en las noticias. Un crimen por acá, una violación por allá, un maltrato y violencia familiar, maltrato a la mujer, es decir, todo está relacionado de una u otra manera a estas sustancias. Ya el doctor Humberto Castillo nos ha dicho que el problema de salud mental es prevalente en nuestro país. Eso significa que hay muchísimos casos, la mayor parte de ellos no atendidos, y Azucena Ábalos nos ha dicho que el consumo de drogas está duplicándose en el Perú. Más marihuana, más pasta básica de cocaína, más cocaína, de alcohol ni qué decir, con tanta propaganda de alcohol que hay y que alientan a la gente a celebrar cualquier cosa con alcohol, pues el alcohol está en todas partes. Entonces, el punto que puso el doctor Humberto Castillo es el siguiente. Hay gente que puede usar alcohol, puede usar drogas y nunca va a quedarse colgada en las drogas, va a hacer una experimentación, y Azucena nos ha dicho eso, muy cierto, pero en la práctica, y ella dice, lo ven en debida, estoy seguro que el doctor Castillo también lo ve, yo lo veo aquí en mi preventorio, los padres vienen preocupadísimos. Mi hijo, mi hija le he encontrado marihuana, le he encontrado alcohol, le he encontrado un polvillo blanco que es cocaína. Y mi hijo me ha dicho que no me preocupe, que mucha gente famosa lo ha hecho y que él lo va a dejar cuando él quiera, que no me preocupe. Entonces, Azucena puso este punto. Hay factores de riesgo, hay factores que permiten reconocer quién es el chico o la chica que sí va a continuar. Empiezo contigo, Humberto. ¿Cuáles son esos signos, esas señales que al padre le digan, caramba, mi hijo, mi hija, yo creo que sí puede convertirse en un adicto? Esas señales básicamente están relacionadas a la inseguridad. Pero antes yo quisiera decir en relación a ese punto es que, digamos, si es posible que una persona sea feliz, alegre, viva plenamente sin consumo de alcohol o de otras drogas, y la respuesta es sí. Claro. Es posible que una población, un grupo se divierta, la pase bien, viva intensamente sin uso de alcohol, también la respuesta es sí. Entonces, creo que lo que lleva al consumo es básicamente esta inseguridad emocional
Y también lo que lleva al consumo colectivo es la desconfianza de los unos con los otros, que hace que las personas no se puedan expresar emocionalmente y requieran este lubricante social. No, si las personas pudieran expresarse libremente, cantar, bailar, sonreír, gritar, y no hubiera tanta censura, yo creo que las personas requerirían menos de licor y de espacios de juerga, digamos, para sentirse bien. Exacto. Yo creo que eso lo entendemos todos. Y recuerda, yo me estoy poniendo en el lado del público, del abogado del diablo, mi querido Humberto. Pero mucha gente podría decir a eso, pero doctor, usted está hablando de un mundo ideal, eso no existe. Claro. ¿Qué país no tiene problemas? ¿Qué sociedades no tienen problemas? ¿Qué familia no tiene problemas? Y con tanta disponibilidad de droga como Azucena nos dice que existe aquí, entonces estamos en otra realidad. Claro, entonces ahí es donde, ¿qué tenemos que decirle? Lo que tenemos que decirle es que si bien es posible estar bien sin las drogas, sin el alcohol, o sea, también tenemos que saber que no todas las personas que consumen una vez alcohol o una vez marihuana ya se van a hacer adictos. Y ahí es donde están estos factores de riesgos. A más inseguridad de la persona, a más inestabilidad emocional, a más angustia, a más depresión, más probabilidad de que la persona se quede enganchada en la droga. Muy bien, inseguridad, inestabilidad, inseguridad nos has dicho. El padre de familia, ¿cómo puede reconocer eso en su hijito o en su hijita, esa inseguridad, esa inestabilidad emocional? ¿Qué signos tiene que chequear? Sí, el padre tiene que chequear, digamos, cómo el niño se siente. Muchas veces estamos preguntándonos qué hacen los niños, cuánto rinden, pero no cómo se sienten. Y a veces los niños y los adolescentes se sienten solos, se sienten vacíos, se sienten enojados, frustrados, aburridos. Y hay que prestarle atención a esas emociones y buscar con ellos las alternativas, las maneras para calmar estas emociones, estos vacíos. Exacto. Azucena, ¿cómo se le habla a un niño, a una niña, a quien el padre le ha encontrado marihuana y te la llevan a la consulta y el papá, la mamá desesperado dice, mire señorita, con lo que le he encontrado a mi hijo? ¿Cómo se le debe hablar? ¿Cómo debe enfrentar el padre este caso? Buena pregunta, Elmer, porque hay que serlo bastante estratégicos en una situación como esta, cuando muchas veces los padres más bien suelen perder el control. La cordura en ese momento, y muchas veces lo primero que se les viene a la mente es internamiento, cuando podrían cometer un grave error si es que no estamos hablando de un caso de dependencia, sino de un caso que se está iniciando, ¿no? O un consumo que se está, digamos, desarrollando. Entonces vamos a identificar muchos estilos de padres, ¿no? Y para ello nosotros hay que brindarle lo necesario en cuanto a recursos de cómo intervenir en estos casos. Primero hay que salvaguardar y mantener la calma. Muchos padres lo que hacen cuando identifican este caso, dice, yo no le comento a mi esposo porque lo va a echar de la casa, ¿no? Exacto. Lo va a botar o le va a pegar, y muchas veces la mamá oculta este hallazgo días o semanas, ¿no? Lo cual ya está indicando una falta de comunicación entre marido y mujer. Y de cómo intervenir, correcto. Lógico, de recursos. porque si ella dice, este es una bestia, este lo va a botar de la casa, significa que este marido y esta mujer no conversan. Correcto, ahí ya tenemos una primera respuesta, Elmer, que muchas veces la dinámica familiar ya viene de alguna manera un poco, ya viene desestructurada. Lazos de comunicación, de confianza, de compartir espacios juntos, es algo que ya nos ha estado dando en el momento. Muy bien, calma entonces, primero es tomarlo con calma. Calma. Otros es que ya en nuestro país cuentan con líneas de ayuda que son totalmente gratuitas desde el Estado. Una de ellas es, y la voy a comentar ahora, es Habla Franco, que es el 0800 44400, que es una línea gratuita a nivel nacional. Y es ahí donde los padres exponen sus preocupaciones y el psicólogo le va a dar paso a paso la indicación de qué es lo que hay que hacer. Tercer paso, luego de buscar ayuda de especialistas, es ir a una consulta presencial para poder identificar el grado o el nivel de severidad del consumo que tiene su familiar, su hijo o la hija, por ejemplo, ¿no? Si se trata de un consumo reciente, o si ya estamos hablando de cierta sintomatología de dependencia a lo mejor, y que ya requiere una intervención pronta, ¿no? En un hospital o en un servicio de atención.
Nosotros debemos de buscar mayores redes. Viene la mamá acongojada, pero se siente sola. Es decir, el papá le dio la espalda y como es un problema estigmatizante aún en nuestro país, no le cuenta a la hermana o no se lo cuenta a alguna otra persona del entorno. Lo que nosotros hacemos, en este caso a través de nuestros grupos de familia, es que ellos encuentren redes asistenciales, apoyo, la hermana, el tío o alguna persona a quien revelarle para que la mamá o el papá en este caso pueda sentir que pueda, digamos, intervenir de la manera más adecuada. Debemos de empoderar a los padres a que enfrenten una situación como esta. Humberto, Sí. Yo creo que obviamente estos son grados, ¿no? Hay muchachitos que van primero a las consultas, el papá, como hemos comentado, lo ha pescado, que tiene marihuana o qué sé yo, que ha bajado un poco en rendimiento, y hay obviamente casos mucho más severos en los cuales hay necesidad de un internamiento, etcétera. En el Noguchi, así a ojo de buen cubero, ¿qué porcentaje de los casos que ustedes ven están relacionados al abuso de sustancias? Sí, el abuso de sustancias es bastante prevalente, alrededor del 25% de los casos que consultan en el hospital están vinculados a alguna forma de consumo de drogas. Lo 25%. Importante es ahí poder diferenciar el nivel del consumo. Exacto. Y sobre todo diferenciar si ya la persona está en una situación de adicción, porque eso requiere un tratamiento más intensivo, ¿no? A veces cometer el error de tratar a una persona que se está iniciando en el consumo, que su consumo es casual, como si tuviera una adicción, puede ser un error muy grande. Exacto. Porque los tratamientos son muy intensos, digamos, cuando hay Entonces, adicción. Eso nos va a llevar al siguiente segmento. Humberto, vamos a escuchar los titulares de la media hora en RPP Noticias, también para que nuestros oyentes se enteren qué es lo que está pasando en el Perú y el mundo, y cuando regresemos entre los tres, vamos a darle a nuestros oyentes cuáles son los criterios para decir que un ser humano tiene una adicción, que puede ser a las drogas, o puede ser al internet, o puede ser al sexo, puede ser a cualquier tipo de actividad. Vamos a desarrollar con ustedes brevemente en el siguiente segmento cómo reconocer a un adicto, cuáles son los criterios de adicción. Regresamos, no se vayan. 33 minutos pasaron ya después de las 12 del mediodía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta desde Washington, que le repito que está sumamente caliente. 35 grados centígrados en este momento, 90% de humedad. Si usted recién prende la radio, se une a nuestra transmisión, a nuestro programa, estamos conversando sobre la salud mental en el Perú y cómo la salud mental interactúa con las sustancias, las drogas, tanto legales, que son el alcohol, el tabaco, como las drogas ilegales, la marihuana, la pasta básica de cocaína, las anfetaminas, la cocaína, etcétera. Nuestros invitados, Azucena Ábalos, quien es psicóloga, especialista de vida, y el doctor Humberto Castillo, quien es director general del Instituto Nacional de Salud Mental. Nuestra conversación nos ha llevado, señora, ya a decir que el problema de salud mental es prevalente en el Perú. Eso significa que es bastante común. Mucha gente no accede a los servicios de salud. Azucena nos ha dicho que el uso de drogas en el Perú se está duplicando. Hay muy fácil acceso a las drogas. Marihuana, pasta básica de cocaína y cocaína son las tres principales drogas que se usan, y ni qué decir del alcohol, que aumenta muchísimo en su consumo en el Perú. Y conversamos también acerca de algo práctico, que es cuando el padre encuentra que su hijo o su hija está fumando marihuana o está abusando del alcohol, cómo enfrentar este momento. Hemos dicho que algunos de estos chicos, algunas de estas chicas, pueda que no continúen, no se vuelvan adictos. Es decir, que lo experimentan y lo dejan, mientras que otros sí van a volverse adictos, van a usar esta sustancia muchas veces por el resto de su vida. Y nos decían nuestros expertos de que lo que hay que hacer en esa situación es tratar de observar al chico, quién es ese chico o la chica, está teniendo problemas, está mostrando signos de inseguridad, falta de rendimiento, etcétera. Y lo que hay que hacer es con calma, con conversación entre marido y mujer, si los dos viven en la casa, no alterarse y buscar ayuda, porque existe ayuda para que el problema salga. Y ahí vino lo que nos lleva a este segmento, que es, el doctor Humberto Castillo dijo, muchos no se van a volver adictos, otros sí,
Entonces, Humberto, quisiera que por favor entre los tres le demos a nuestros oyentes cuáles son los criterios. ¿Cuándo es que médicamente, psiquiátricamente, hablamos ya de adicción? ¿Cuáles son 1, 2, 3, 4, 5 los criterios que hay para decir que una persona está adicta? Sí, un indicador clave es que es la gran dificultad que tienen las personas para abstenerse, o sea, es decir, para iniciar el consumo de la sustancia o para detenerse una vez que lo están consumiendo. Esos son como puntos claves para poder sospechar de la adicción. O sea, que no puede parar. No puede parar. Si no puede parar, o si le cuesta mucho iniciar, aun cuando no haya condiciones para eso, tenga que dejar alguna actividad importante, pero no puede dejar de consumirlo, entonces estamos ante la sospecha. O sea, que uno que no puede parar. Otro sería de que necesita más de la sustancia cada vez más. Cada vez más. Y eso creo que nos lleva a lo que es más característico, ya que es el síndrome de abstinencia, que tiene que ver, que es diferente en cada una de las sustancias. Por ejemplo, con la cocaína, que la cocaína al consumirlo pide, como que el cuerpo pide nuevamente, y las personas que se dan estas especies de atracones que empiezan a consumir y no pueden parar, ya eso es característico de una adicción y eso sería una señal de alarma, de alta alarma, para que se busque ayuda y ayuda especializada, porque este es un tema bastante difícil. Entonces, ya. Uno es que empiezan a usar la sustancia, cada vez quieren más de esta sustancia, y eso obviamente los va a llevar a actos delictivos. Ahí es donde desaparecen las cosas de la casa porque las están vendiendo, qué sé yo. Y otro criterio sería de que la persona tiene lo que has dicho, el síndrome de abstinencia, o sea, cuando le falta la droga, ¿verdad? Empieza a mostrar síntomas que le está faltando la droga, y eso obviamente es desagradable y lo va a llevar a buscar más droga y a incurrir en actos delictivos probablemente para conseguir más droga. Y otro criterio podría ser de que esta persona cambia sus rutinas, cambia completamente su vida, ¿cierto, Humberto? Ya deja de estudiar, deja de preocuparse por la limpieza, etcétera, de su cuerpo, es decir, ya se descuida en su persona. Prácticamente toda su vida empieza a girar alrededor de la droga. Y prácticamente todo lo que hace es en relación a eso, porque la droga se convierte en la principal fuente de placer y de tranquilidad. Y fuera de la droga ya no puede encontrar ni satisfacciones ni también tranquilidad, ¿no? Exacto. Sufre mucho. Azucena, en debida, ustedes cuando observan a una persona adicta, ¿hay diferencias entre una persona adicta a cocaína, a pasta básica o a otra sustancia, marihuana, etcétera, para que nos des un perfil? Hay ciertas distinciones. Podríamos hablar que en el caso de la PBC, la pasta básica y la cocaína, por ejemplo, por ser drogas tan intensas y por el componente, la manera como están compuestas, ¿no? El síndrome de abstinencia o lo que se ha descrito como aquellas sensaciones que experimenta la persona suelen ser un poco más visibles, es decir, a algunos les tiembla la mano o sienten picazón en el cuerpo. Insomnio, por ejemplo, recurrente, el estado de ánimo es bastante visible, cambiante, ¿no? Lo cual no quiere decir que otras drogas sean menos, severas. En el caso de la marihuana, digamos que esto se presenta de manera un poco más camuflada, ¿no? Es un poco más psicológico. ¿Cómo más camuflada? Que probablemente la persona no experimente una sensación física tan intensa como lo revela la cocaína y la PBC. Por ejemplo, ¿no? Y yo aquí quería ser también, y un poco a la par con tu estilo, Elmer, ser un poco más práctica con respecto a cómo identificar a una persona que ya tiene, digamos, una dependencia, ¿no? ¿Cómo se le dice? Con algunos ejemplos. Las personas o los familiares suelen decir, por ejemplo, ¿no? Esta vez te prometo que lo voy a dejar, ¿no? Que le dicen a la pareja o a los padres de familia, ¿no? Te lo juro que esta vez ya no lo vuelvo a hacer. Pero sin embargo el familiar se puede dar cuenta de ello cuando cae a la semana o a los días y la persona retoma nuevamente el consumo,
¿no? Es un signo de alarma. Un signo de alarma. Otros son las típicas manipulaciones o poner a prueba el amor que les pueda tener la mamá o el papá, o la confianza, por ejemplo, ¿no? ¿Acaso no me crees? ¿Acaso crees que te estoy mintiendo? ¿No? Chantajes emocionales, por ejemplo, ¿no? Que se empiezan a presentar o que se presentan cuando una persona ya tiene, digamos, se va adentrando, digamos, a un problema de dependencia, ¿no? Los cambios bruscos de estado de ánimo que pueden desatarse, digamos, en actitudes violentas, tanto psicológicas como físicas, ¿no? Empujones, insultos, jalones de pelos, ¿no? Que son propias de una persona que ya está perdiendo el control. A ello hay que agregar, Elmer, que toda droga que utiliza la persona termina o su destino final es el cerebro, ¿no es cierto? Entonces, va, digamos, el destino va a ser áreas específicas del cerebro que tienen que ver con el control de las emociones, y por ello la persona emite este tipo de, digamos, de respuestas, ¿no? Emocionalmente no es una persona estable. Entonces, efectivamente, eso también se visualiza y le va a sonar familiar al oyente también, que aspectos de su vida, como el trabajo, por ejemplo, existe deserción laboral, deserción académica, deserción escolar, el rendimiento ya no es bueno, la universidad, de repente el dinero de la universidad no está siendo destinado para ello, lo están ocultando y le están haciendo uso para otras cosas. Entonces, la familia es importante que haga una supervisión y lo que tú dijiste, que haya conexión, que haya comunicación, que se sepa lo que ocurre en la casa y lo que ocurre entre los miembros de cada uno de la familia, ¿no? Terrible situación. Ahora, Humberto, en términos ya de, digamos, de salud pública, obviamente en todas partes del mundo, aquí en Estados Unidos igual es todavía un estigma enorme, la salud mental, y la gente no quiere reconocer, y si hay abuso de sustancias, mucho peor. En el Perú, ¿estamos afrontando bien este problema desde el punto de vista de salud pública, Humberto? Bueno, tú eres un director de una institución estatal, de repente el público va a decir, bueno, el doctor va a tener que decir que estamos haciendo bien, pero estamos muy bien. ¿Cómo lo ves, estatal? De repente el público va a decir, bueno, el doctor va a tener que decir que estamos haciendo bien, pero estamos muy bien. ¿Cómo lo ves? El tema principal, hay varias cosas acá, hablando con toda sinceridad del tema, ¿no es cierto? Una es que la población, la mitad de la población que tiene problemas y síntomas de salud mental no lo reconoce como tal. Y el otro lado es que el sistema de salud, digamos los médicos en general, como tú dices, también estamos formados básicamente para detectar problemas en el cuerpo. Y en los establecimientos de salud son lugares donde se habla de lo que acontece en el cuerpo, no de lo que acontece en la mente. Entonces, muchos problemas de salud mental son invisibles para el sistema de salud. Nosotros estamos terminando un estudio en el que estamos ya en resultados preliminares encontrando que alrededor de 30% de las personas que tienen que van a un servicio de salud común, de atención primaria de salud y de hospitales, detrás de eso, detrás de ese problema principal, que puede ser un problema de un dolor de cabeza, de espalda, de lo que sea, detrás de eso hay un trastorno mental, hay una depresión o una angustia en general, y que sería importante ir directo al grano y tratarle ese problema. Exacto. Pero a veces viene alguien con dolor de cabeza y se le hace 50 preguntas, se le termina mandando que haga una tomografía, cuando el problema no estaba al interior no era un problema orgánico en sí, sino un problema depresivo. Pero y que se puede regular. Exacto. Al doctor, a la doctora, por eso que nos han educado para curar y para concentrarnos en el cuerpo. Nadie le pregunta a esta señora o a este señor, ¿cómo está usted? Cuénteme, ¿cómo le va? Muchas veces hacer esa simple pregunta, Humberto, y estoy seguro que Azucena también lo ha experimentado como profesional de salud mental, cuando uno le hace a una persona, señora, ¿cómo está usted? La persona le mira y suelta el llanto, sí, y explota y dice, me va mal por esto, y ahí uno se da cuenta que el problema no estaba en el cuerpo, pero nadie le preguntó, señora, señor,
cómo está usted como persona. Vamos a escuchar la hora satelital y vamos a regresar con un resumen de lo que hemos conversado, Humberto, Azucena. Sobre todo vamos a concentrarnos en, a ver, qué es lo que viene para adelante, si estamos yendo bien o estamos yendo mal, hay dineros o no para enfrentar toda esta problemática de la salud mental y el abuso de sustancias en el Perú. Regresamos después de la hora satelital. 8 minutos pasaron ya después de las 12 del mediodía. Esto es Cuidando tu Salud. Soy el doctor Remer Huerta desde Washington. En nuestros estudios, Azucena Ábalos, psicóloga especialista de vida, y el doctor Humberto Castillo, director general del Instituto Nacional de Salud Mental. Hemos conversado, señor, acerca de la salud mental en el Perú, y yo creo que la conclusión de esto, y quiero la opinión de nuestros expertos, es de que existe una carga muy grande de salud mental en nuestro país y existe una disponibilidad muy grande de sustancias en nuestro país. Mucho alcohol, mucha droga, y cuando se juntan las dos cosas, explosionan. A nivel del hogar, los padres tienen que saber reconocer y tienen que saber llevar a sus hijos, porque existe ayuda para este tipo de problemas. Humberto, tenemos solamente en este segmento 4 minutos para terminarlo, o sea que vamos a correr un poquitito. Te pido un resumen breve, pero quiero que quizás comentes o reflexiones en cómo ves el futuro. ¿Hay esperanza, no hay esperanza para este tipo de el control de problemas de salud mental en nuestro país? ¿Tenemos dineros? Mira, el tratamiento, el abordaje de los problemas de salud mental es claro, práctico y posible de hacer. El 80% de los problemas de salud mental se pueden tratar y prevenir. De estos, el 80% se pueden hacer también con medicamentos, porque los medicamentos regulan el cerebro, el sistema nervioso, y calman la depresión, la ansiedad, y calman otro tipo de problemas. Esto es relativamente económico. Por ejemplo, ahora en medicamentos, al costo de los medicamentos genéricos en nuestro país, a veces con 50 soles se puede tratar muchas de las depresiones, con 50 soles al año en medicamentos. Entonces, es posible tratar. Lo que el abordaje también es claro ya cómo hacerlo. Se tiene que involucrar a la atención primaria de salud. Es imposible tratar y pensar que un sistema de salud mental puede atender solo con especialistas. Con especialistas. Todos los médicos debemos estar comprometidos en el diagnóstico, en el tratamiento de los problemas de salud mental. Así como no podemos esperar que solamente la tuberculosis sea tratada por neumólogos, no podemos pretender que la depresión sea solo por psiquiatras. Bueno, ese ha sido un compromiso muy serio y muy importante y muy claro de este nuevo gobierno, de este nuevo Ministerio de Salud, el fortalecimiento de la atención primaria de salud, y espero que trabajen con los especialistas, con ustedes, para que el médico general y el médico primario sepa cómo reconocer problemas de salud mental a nivel de la comunidad. Azucena, con ustedes en De Vida, ¿cómo ven la cosa de las drogas? ¿Se va a empeorar, va a mejorar? ¿Cómo tienen indicadores que permitan un poquito ver el futuro? Sí, bueno, en ese sentido, Elmer, De Vida articula, ¿no?, con varias instituciones, con gobiernos regionales y con diversas instituciones en pro, digamos, de poder enfrentar esta situación. Para ello, años atrás se han aperturado módulos de atención en adicciones. Tengo entendido que desde el MINSA también se han aperturado los centros de salud mental comunitarios en diversos distritos y a nivel nacional. Y en el caso de Vida, yo quisiera extender y seguir difundiendo esta línea que es nacional y que es totalmente gratuita y que llega a cada rincón del país, porque las llamadas que recibimos tienen un alto contenido emocional donde la familia quiere hablar, que es el 0800 44400, línea gratuita, no tiene ni un solo costo. ¿De qué hora a qué hora funciona la línea? De lunes a sábados, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, 12 horas de corridas. Atienden psicólogos especializados en adicciones. La idea es ofrecerle ideas claras. ¿Cuántas llamadas reciben por día más o menos? Al día estamos recibiendo cerca de 35 llamadas. 35 llamadas. La idea es seguir difundiendo esta línea y que desde el año pasado estamos funcionando los consultorios gratuitos especializados en adicciones. Y la idea es que las personas llamen a esta línea para poder tener una cita. Muy bien. Y en eso estamos, ¿no?
El 0800-44-400. Es el número que todo padre de familia debería tener. Correcto. Si ve que en sus hijitos, sus hijas están usando drogas, quizás este sea el primer número al cual tengan que llamar para obtener una consejería adecuada. Perfecto. Humberto, muchísimas gracias. Azucena, muy agradecido por haber estado con nosotros en el programa. Muchas gracias. El doctor Humberto Castillo estuvo con nosotros, la psicóloga Azucena Ábalos estuvieron con nosotros durante el programa. Fiorella Fernández produjo el programa, Chiqui Porras estuvo en los controles electrónicos digitales de RPP Noticias. Nosotros nos despedimos, vamos a tener un fin de semana futbolero por acá, y empezó bien el fútbol para mí. Ganaron los Ciudadanos en la mañana. Hasta el lunes en la primera edición de la rotativa del aire, 7:30 de la mañana. Chao. En la mañana. Hasta el lunes.